Buenas noches, aquí desde Córdoba, en el centro de la República Argentina. Le damos la bienvenida al cuarto Ateneo, profesor doctor Carlos Remonda. En esta noche nos acompañarán clínicas de Córdoba y de Santa María de Punilla. De Córdoba estará el Instituto Oftalmológico de nuestra ciudad, la Clínica Reyes Giovelina y el Hospital Domingo Funes. Voy a presentar en primer medida a Lorena Roganti, que es la encargada la parte educacional del Instituto Oftalmológico de Córdoba. Lorena. Hola, buenas noches a todos. Les quería presentar dos de las residentes que van a hablar esta noche. Camila Giustetti, ella es residente de tercer año actualmente, y Florencia Becchetti, que es residente de segundo año del instituto. Bueno, Cami, cuando vos quieras. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la presentación. Vamos a iniciar. Bien. El siguiente caso que voy a presentar se llama... ¿Será que todavía no? Ahí está, ahora sí. Bueno, voy a correr acá las imágenes. Perfecto. Bueno, el caso que voy a presentar se llama Por si las moscas, un fondo de ojo. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto, dale. No me deja pasar la presentación. Hace clic sobre la pantalla. Ahí estamos. Por si las moscas, un fondo de ojo. Bueno, este caso comienza con la llegada de un hombre de 31 años de edad al consultorio, el cual manifiesta que desde hace un mes aproximadamente, él observaba con ambos ojos pequeñas manchitas negras, él la refería como si fueran mosquitas, que se movían de un lado para el otro y que seguían el movimiento de los ojos. Había presentado además un episodio de pérdida completa de la visión con recuperación espontánea y en breves segundos. Todos estos síntomas se habían exacerbado en los últimos días. Empezamos a interrogar sobre los antecedentes de un paciente que a nivel personal, HIV positivo, en tratamiento con terapia antirretroviral, había presentado una neumonía por citomegalovirus y neumocitis girovesi en el año 2016, un tumor renal de células claras, necrosis avascular de cadera izquierda, y presentaba además sarcoma de Kaposi limitado a piel. A nivel oftalmológico niega algún tipo de antecedente. A nivel quirúrgico había presentado nefrectomía parcial y la cirugía de cadera izquierda reciente. Heredofamiliares y tóxicos niega, y a nivel alérgico refiere alergia a la penicilina. Iniciamos entonces el examen oftalmológico, tomamos la agudeza visual, la cual presentaba una agudeza visual de 10/10, sin corrección en cada ojo. Visión cromática y movimientos oculares externos sin ninguna particularidad. Realizamos el examen en la lámpara de hendidura, observamos un reflejo fotomotor consensual positivo, presión intraocular normal, un ojo calmo, sin signos de inflamación. Realizamos entonces un fondo de ojo y observamos, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, este borramiento de los bordes del nervio óptico con la pérdida de la excavación, sobre todo en el ojo derecho,
un nervio óptico más hiperémico y congestión venosa. El resto de la retina y mácula sin ninguna particularidad. Frente a esto, nos ponemos a pensar, ¿qué hacemos? Ponemos en marcha estudios oftalmológicos, realizamos interconsulta a neurología e interconsulta a infectología. Realizamos un campo visual donde tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo se ve un aumento de la mancha ciega. Realizamos una retinofluoresceinografía donde vemos en el ojo derecho la hiperfluorescencia a nivel del nervio óptico con todos los hallazgos que habíamos visto en el fondo de ojo, y que esa hiperfluorescencia aumentaba en tiempos tardíos, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo lo mismo. El servicio de neurología realiza una resonancia de cerebro con contraste en donde se descarta una lesión estructural o signos de hipertensión endocraniana, y cuando le preguntamos al servicio de imágenes con respecto a los nervios ópticos cómo se encontraban, nos refieren que no había realce del contraste a ese nivel. Le realizan entonces una punción lumbar, donde las características del líquido cefalorraquídeo tenían como datos a tener en cuenta una proteína total un poquito elevada y el recuento de leucocitos también elevados. Cultivo sin desarrollo y presión de apertura normal. Todo esto permite descartar la hipertensión endocraniana. El servicio de infectología le realizó todo un laboratorio extenso donde en un hemograma los glóbulos blancos estaban dentro de los parámetros normales, sí se observaba una PCR, una BCG elevado. El resto del laboratorio no había ninguna alteración. Estudian además la presencia de infección por alguno de los tipos de virus de hepatitis, los cuales son negativos, pero sí le realizan una BDRL, la cual es reactiva 1,64. Estudian además cómo se encuentra su enfermedad de base, presentaba una carga viral de 96 copias, que para un paciente que está realizando el tratamiento antirretroviral, significa que lo está realizando de buena forma y hay buena respuesta. Esa BDRL fue confirmada por una FTA, que también fue reactiva, y la BDRL en el líquido cefalorraquídeo había sido negativa. Entonces, frente a este paciente con diagnóstico de sífilis, con afectación de los nervios ópticos, el servicio de infectología realiza tratamiento con doxiciclina vía oral, un tratamiento prolongado. El paciente era alérgico a la penicilina y fue constatado por el servicio de alergia la misma. Realiza ese tratamiento, tuvo buena respuesta a nivel infectológico, y en los controles posteriores a nivel oftalmológico tenemos que en cuanto a la agudeza visual, continuaba con una buena agudeza visual, sin ninguna otra alteración al examen, y había mejorado sus síntomas de consulta. La retinoscopía, vemos la mejoría del nervio óptico con delimitación de los bordes, menor congestión venosa, todavía continuaba un poquito en la zona nasal el borramiento, pero había una clara mejoría con respecto a la de la consulta. Y la RFG también se puede notar. El campo visual también mejoría con respecto a la de inicio. Y en este caso, bueno, agregamos un OCT en donde podemos ver que no hay ninguna alteración en el nivel de la mácula, y el nervio óptico en algunas zonas, el espesor de capas todavía continuaba un poquito elevado, pero había una franca mejoría. Entonces, para resumir y llegar y poder definir en realidad cuál fue el diagnóstico de este paciente, vamos a hacer un breve resumen. Un hombre chive, con borramiento de los bordes del nervio óptico, pero con buena agudeza visual. Resonancia de cerebro normal, los nervios ópticos a nivel retrovulvar no tenían ninguna alteración, con diagnóstico de sífilis. Estos habían sido uno de los diferentes diagnósticos en la primera consulta: papilitis, papiledema, perineuritis o papilitis incipiente, que muchos de ellos fueron descartados con estudios que se le hicieron a posteriori. Este es un algoritmo en el cual toma en cuenta lo que es la función visual, la resonancia a nivel de los nervios ópticos retrovulvares y la presión de apertura en la punción lumbar, en los casos que sea necesario, para poder llegar al diagnóstico. Entonces, en estos casos se va a descartar neuritis ópticas, papilitis, neuroretinitis, corioretinitis, porque estos diagnósticos se presentan con una mala función visual que este paciente no lo presentaba. El papiledema fue descartado con la presión de apertura normal en la punción lumbar,
Y la perineuritis óptica, en este caso, es descartada porque tiene que tener alterado a nivel de los nervios ópticos retrovulvares. Entonces, nuestro paciente tenía una función visual normal, una resonancia con nervios ópticos normales y una presión de apertura normal. Estamos frente al diagnóstico de papilitis incipiente. En esta diapositiva quise recalcar estos dos diagnósticos por la semejanza que tienen en la forma de presentación. Tanto la papilitis incipiente como la perineuritis óptica se presentan con escasos síntomas visuales, una agudeza visual conservada, y en el fondo de ojo el borramiento de los bordes del nervio óptico, unilateral o bilateral. Lo que la diferencia a una de la otra es la resonancia con contraste. La papilitis incipiente no hay realce de los nervios ópticos, y la perineuritis óptica sí hay realce, pero a nivel de la vaina del nervio óptico. Por eso conservan la agudeza visual, porque no están afectadas las fibras centrales. Y para ir terminando, este es un artículo donde describen 3 casos de papilitis incipiente secundaria a sífilis, que tiene una forma de presentación similar a la de este paciente, escasos síntomas visuales, buena agudeza visual, en el fondo de ojo el borramiento de los bordes del nervio óptico, y en la resonancia los nervios ópticos retrovulvares no tienen realce. Estos pacientes tuvieron buena respuesta al tratamiento con penicilina endovenosa en estos casos. Y estos son 3 casos de perineuritis óptica secundaria a sífilis, donde, como dije, tienen la misma presentación, pero la diferencia está en la resonancia, en donde en este caso se ve el realce de la vaina del nervio óptico. Muchas gracias. Bueno, excelente. Vamos a empezar ahora la discusión. Primero voy a decir y agradecer a los laboratorios apoyantes, que es POEN y Denver Pharma. En la discusión, que no va a ser discusión, si va a ser aportes, es un cambio que nosotros tenemos con respecto a esto. Nos acompañan 2 conocidos por nosotros, que es el doctor Carlos Remonda y el doctor Roberto Carrizo, y hoy contamos con la presencia de Julio Irret-Zavalía. Bueno, dejo abierto la discusión, aportes del caso, para el que quiera hacerlo. Yo voy a señalar algo. Creo que cada vez vamos a ver más casos de esto de sífilis. Yo controlo 5 neonatologías aquí en Córdoba, y si bien sin manifestaciones oculares, en la totalidad de los casos que hemos visto, cada semana que voy hay 2 o 3 casos nuevos de sífilis congénita, ¿no? Entonces, creo que cada vez estos casos van a ser más frecuentes de ver en la práctica cotidiana, Camila. Sí, hemos visto en el hospital, hemos visto otro paciente también con una sífilis. Así que, como decís, Alejandro, hay que estar atento a eso. Todos los días tratar de agudizar nuestro ingenio para no dejarlo pasar por alto. Bien, ¿alguien más quiere aportar? Fue excelente, Cami, la presentación, Sí. muy bien hecha. A mí, Sí. perdón, Ale. Sí, Julio. La verdad que me encantó, y es muy bueno el caso para hacernos pensar en lo que acabas de decir y lo que dijo Carlitos, ¿no? De hecho, de rutina, inclusive en todo perfil de estudio de uveitis, por ejemplo, y de neuropatías ópticas, hay que incluir la BDRL y la FTA-ABS, porque nos cuesta a veces, porque nos da un poco de cosa, ¿no? Cuando el paciente ve eso, nos hace más difícil a veces, ¿no? Ser desaprensivos y pedirlos de una. Hay que pedirlos, porque nos vamos a sorprender la cantidad de casos positivos. No siempre significa que de positivo tenga directo vínculo con la enfermedad. En el caso que han presentado hoy, es obvio, ¿no? Una respuesta fantástica al tratamiento. Una preguntita nomás. Nombraron a Maurosis fugax, y capaz que yo me quedé pensando en alguna otra cosa del caso. Si podría repetir eso, como que tuvo miodesopsia y después una crisis de Maurosis fugax, y Sí, después visión de 10-10. Él le había referido que había presentado como un episodio que perdió como la visión de duración breve de segundo y recuperación espontánea y completa. Él lo había manifestado de esa forma, Okay. un solo Bueno, episodio. frente a eso y frente al laboratorio, aún con las pruebas de sífilis positivas,
pero tenía una eritro no altísima, pero alta, y una proteína C reactiva también elevada. Entonces, y con una inflamación de la parte anterior del nervio óptico, antes de hacer imágenes, inclusive no descartar la posibilidad de una arteritis temporal, ¿no? La presentación clásica es en pacientes de edad, con deterioro del estado general, etcétera, y es dramática la evolución, pero siempre está la excepción de la regla. Entonces, frente a eso, no descartar estar muy atentos, ¿no? Y palpar siempre, que es muy sencillo hacerlo, y ante la duda hacer una ecografía para no ir a la biopsia de entrada de la arteria temporal. Bien. Buenísimo Perfecto. caso. Yo en mi Muy bien. especialidad, pero yo quiero destacar lo bien que presentaste el caso, doctora. Está excelentemente bien presentado. Me parece que, no sé qué opinan los especialistas en retina, pero me parece que da para un case report, para mostrarlo publicarlo en algún lado, ¿no? Me parece que está muy bueno para eso. Sí, claro, claro, ella mostró que no hay tampoco mucho al respecto, más allá de la presentación que estuvo clarísima, excelente, y con el algoritmo ese que presentaste, que a mí me enseñó un montonazo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, Cami. Vamos a pasar ahora a Florencia Becchetti, tu caso. El espacio es tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Antes que nada, gracias por la invitación y me presento. Mi nombre es Florencia Becchetti, residente del segundo año del Instituto Oftalmológico, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a empezar. En esta ocasión, el caso que traje lo titulé más allá de un traumatismo. Y se trata de un niño de 5 años, masculino, sin antecedentes personales patológicos ni oftalmológicos, que extravió la guardia por sus padres por un traumatismo con el vidrio en ojo izquierdo. El primer especialista en atenderlo es un especialista en segmento anterior, que en la primera consulta ahondamos un poco más en la anamnesis y en el examen oftalmológico, y el mecanismo del trauma en realidad queda un poco sin todavía estar esclarecido al 100%. ¿Por qué? Porque había un desacuerdo entre el relato del padre y del niño. Esto por ahí nos habla un poco de un contexto social bastante complejo, complicado, que después va a tener sus consecuencias. De todas formas, parece ser que el mecanismo definitivo había sido una pelea familiar entre la madre y el padre, que se rompe un vidrio en el medio y cae en el ojo del niño. La agudeza visual en esa primera consulta del ojo derecho era de 9 décimas, en el ojo izquierdo era de percepción de luz, y en la biomicroscopía se podía observar, por un lado, con el ojo cerrado, algunas laceraciones palpebrales, y con la apertura ocular se podía observar bien una herida corneal y escleral inferior, con protrusión del iris y una cámara hemática total. Se decide entonces hacer una serie de estudios para ver si se podía evaluar algo del fondo de ojo. Se realiza una ecografía. En la ecografía se ve la retina aplicada, se ven algunas imágenes hiperecogénicas finas en vitro que no nos decían mucho, y un ataque de órbita donde se puede ver de este lado el seno maxilar ocupado y una disminución del diámetro anteroposterior del ojo. Se decide entonces la cirugía para el cierre de la herida, se realiza una sutura, tanto en conjuntiva como esclera corneal, se libera el iris encarcelado, se forma la cámara anterior, como podemos ver acá con las burbujas de aire, quedando nomás algunos restos hemáticos en cámara anterior que luego se iban a reabsorber. El niño se va con un parche oclusivo, con antibiótico en ungüento, y después se da de alta con antibiótico, moxifloxacina en este caso, y corticoides, prednisolona, ambos cada 2 horas. El niño en una primera instancia presenta una buena evolución, ya como vemos la agudeza visual había progresado un poco a movimiento humano, la herida sin signos de infección, ya no más lipema, la cámara bien formada, un fondo de ojo que se podía evaluar ya con la retina aplicada, y sí lo que llamaba la atención era una leve opacidad cristaliniana. Como sabemos, se trata de un niño de 5 años, como había dicho anteriormente, entonces tenemos que intentar evitar al máximo la ambliopía, y se decide la derivación a oftalmopediatría.
Una vez con el oftalmopediatra, se vuelve a hacer el examen oftalmológico típico de la primera consulta. La agudeza visual en el ojo izquierdo seguía progresando, ya era de cuentadedos a 30 centímetros. La refracción, como podemos ver en el ojo izquierdo, tenía un astigmatismo acá bastante importante, de un cilindro de +6, secundario a la herida corneal. Se veía esta opacidad capsular posterior, ya se detallaba ahora con pigmentos, y en el fondo de ojo, siempre un fondo de ojo no dificultoso, el niño siempre muy intranquilo, un contexto bastante complicado para realizar una correcta evaluación. En el fondo de ojo veíamos la mácula que estaba normal, la retina seguía aplicada, pero ya se veían algunas zonas de tracción del vítreo, sobre todo en el área de la lesión. Entonces ya nos estábamos planteando algunas dudas extras. ¿Era solamente una catarata traumática? ¿Había tracciones vítreas? Había también opacidad de hialoides anterior, que también en algún momento resonó entre los especialistas. Se decide repetir los estudios, se vuelve a realizar una ecografía, nuevamente vemos la retina aplicada, ¿bien? Y no muchos cambios con respecto a la previa que se había hecho anteriormente. Y se decide entonces, para una mejor valoración, un examen bajo anestesia general. Se constata entonces la opacificación de la cápsula posterior, y se constata también las tracciones vítreas. Entonces, sin perder más tiempo, se realiza la derivación con el retinólogo. Una vez con el especialista en retina, en la primera consulta, como dijimos, se confirman las tracciones vítreas, y se indica vitrectomía, y se va a evaluar también en ese momento asociarlo a una lensectomía. Como dijimos ya desde el principio, este era un contexto social bastante complejo. Los padres se niegan a realizar esta cirugía, en parte porque ellos se proclamaban naturalistas, entonces no querían que el niño fuera intervenido quirúrgicamente de esta forma. Así que pasaron varios meses, de hecho todo esto fue más o menos en septiembre del año pasado, y recién reconsultaron este año, a mediados de marzo aproximadamente, derivados por otro profesional, ya con una lensectomía hecha, un fondo de ojo que no era valorable en consultorio, porque evidentemente había hecho un hemovitrio, y traían sí una ecografía que constataba un desprendimiento de retina. Se indica entonces nuevamente una vitrectomía, y ahora sí, ya con una evolución poco favorable, se decide la cirugía. Lo que se hace es una vitrectomía con láser y colocación de aceite. Acá un par de fotos del momento quirúrgico, el momento de la colocación de la banda, la vitrectomía. Acá se puede ver, esta era la retina del niño, como vemos, totalmente desprendida. Y luego se le realiza láser, como podemos ver acá, y esto ya sería en el postquirúrgico inmediato. Ahora, ¿cómo evoluciona el niño? Los controles postquirúrgicos, se vuelve a repetir obviamente fondo de ojo para poder ver la evolución, y se constata que a nivel de la retina inferior presenta proliferaciones vitreoretinales, también se ve bastante líquido subretinal, entonces la conducta es reoperar. Bien. Eventualmente, hoy fue la reintervención del niño, lo que se hizo fue quitar el aceite que se había puesto en la intervención previa, y luego se volvió a aplicar la retina y se volvió a recolocar el aceite. Ahora vamos a ver un poco, vamos a reflexionar sobre esto, ¿no? Más allá de un traumatismo, múltiples complicaciones, como de algo que se podría haber solucionado en una primera instancia, terminamos pasando en un niño de 5 años con 5 cirugías oftalmológicas, y la importancia del abordaje multidisciplinario en lo que es ver tanto el especialista de segmento anterior, retina, oftalmopediatra, las cuestiones sociales versus las cuestiones médicas, ¿no? Como esto de un contexto social complejo, con padres con una ideología bastante clara, retrasan quizás un tratamiento, y esto tiene consecuencias luego tanto psicológicas como sociales en el futuro del niño. Y por último, el rol del oftalmopediatra en todo esto, que empieza y termina en la ambliopía. ¿Qué quiero decir con esto?
es derivado por una catarata, para intentar estimular al máximo este ojo, y cómo al final, a pesar de todo lo que pasó, es necesario también un seguimiento, porque se trata de un niño de 5 años, y cualquier avance en la visión va a ser importante. Y con eso doy a finalizado el caso. Excelente, Flor, muy bien presentado. Gracias. Bueno, con Julio nos une el espanto sobre estos casos de medicina naturista y de padres que quieren evitar los tratamientos. ¿Te acordás, Julio? Paciente con retinoblastoma bilateral que los padres se negaron al tratamiento y terminó en una cosa muy fea, ¿no? Un horror. Pero bueno, los padres tienen su derecho, es algo muy difícil de manejar ahí también. Y bueno, lo que sobra en este panel son retinólogos, son especialistas en trauma, así que me encantaría escucharlos. ¿Te podría hacer una pregunta? Sí. Respecto a la causa del traumatismo, ¿cuál fue? Los padres ¿Hola? peleando... ¿Hola? Sí. 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 No, los padres peleando, el padre le rompe una ventana y eso cae en el ojo del niño, directamente con un vidrio. ¿La ecografía la hicieron antes de la primera intervención o después de la primera intervención? Hay ambas, hay antes y después, pero no hay diferencias entre las dos. ¿Y el motivo de hacer la previa no pensás que puede haber generado que al ser un trauma bastante perforante, el usar el ecógrafo puede generar una mayor, digamos, salida de vitrio o encarcelamiento de retina? Yo creo que yo personalmente trato de evitar la ecografía en ojos muy perforados, o a veces no sé cómo el tamaño, para evitar una complicación de encarcelamiento vitrio retinal, ¿no? No sé si Julio piensa lo mismo. Bueno, antes que nada, felicitaciones por el caso también, muy bien Gracias. presentado, muy claro y conduciéndonos bien desde el principio al fin. Sí, obviamente que un ojo abierto tal vez convenga, porque muchas veces si muestra que es un desastre dentro del ojo, la primera cirugía constituye en reconstruir la anatomía para tratar de después, en una segunda instancia, eventualmente abordar un problema posterior, ¿no? Así que tal vez sí hay que tener cuidado, y sobre todo si la ecografía no la hace el oftalmólogo involucrado en el caso. Por ahí lo hacen, como en nuestro caso, en la Fabiola, que son excelentes ecografistas generales, son delicados, pero muchas veces ellos no tienen el conocimiento exacto de cómo está la patología, y si no está alguno de nosotros, inclusive nosotros manejando el transductor, puede ser complicado. Y lo interesante de este caso es, más allá del drama tremendo, ¿no? Pobre chico, familiar, etc. Ligársela de arriba, encima. Es primero descartar que haya cuerpo extraño intraocular. Tal vez ese sería el primer objetivo, hacer la eco, ¿no? Pero bueno, no siendo un cuerpo extraño vegetal que provenga algo de la tierra, un clavo, una madera, en fin. Si es un vidrio, probablemente dé tiempo para reconstituir todo y después hacer en un segundo tiempo, pronto, una ecografía y la evaluación de cómo están las cosas adentro. Entonces, primera cosa, descartar la presencia de un cuerpo extraño intraocular. Después, lo que hicieron me parece absolutamente adecuado, ¿no? La reconstitución del segmento anterior, el seguimiento estrecho, y ahí capaz que, de acuerdo un poco al consenso en general, cuando uno tiene un trauma penetrante, y más en un niño que son tremendamente reactivos, y si hacen PBR, son PBRs tremendas, es una vez que uno reconstituyó el segmento anterior, si uno es un cirujano vitreoretinano, eventualmente ahí continuar haciendo una vitrectomía, aunque no esté la retina desprendida. Hacer la sectomía o no dependerá del grado de compromiso del vitrio retrocristaliniano. Cuando, por ejemplo, hay bandas importantes de tracción retrocristalinianas, no queda muchas veces más remedio que hacer la lensectomía para poder resecar bien toda la corteza vitrea anterior retrocristaliniana para evitar después la formación de una membrana ciclítica posterior que va a producir una atrofia, una tisis bulb y una atrofia del globo, ¿no? Así que
fue una pena que no cumplieran con el plan quirúrgico que ustedes habían propuesto, y esa pérdida de tiempo significó el drama actual, y sin ser tremendista, pero bueno, el pronóstico realmente es muy reservado para ese chico, ¿no? ¿Puedo hacer una aclaración? La ecografía, esa primera eco que muestra Flor, se hizo en el alta del paciente. El paciente llegó, se internó, se hizo la cirugía, y la primer eco es inmediatamente después de la cirugía. Ya estaba el ojo cerradito, no fue con el ojo abierto. Quería aclarar eso. Perfecto. Sí, Vos sí, sabés sí. que hubo discusiones con comentario. la Sociedad Argentina de Ecografía sobre si hacer o no ecografías, como decía Roberto y decía Julio, y estás diciendo vos, Lore. Y eso, la Sociedad Argentina de Ecografía aconseja en un ojo abierto no hacer ecografía. Claro, sí, Ni por sí. oftalmólogo, ¿no? Yo quería felicitar a Florencia, muy lindo el trabajo. Y dos cosas. Una sobre el motivo de consulta. Sobre la pelea, en realidad, hemos visto, y así como vamos a ver algunas otras enfermedades que están progresando cada vez más, toda la parte de peleas familiares. Hemos visto en el hospital algunas veces casos que no entendemos la causa, en realidad hay una discordia familiar. Y esto es importante saber cuál es la causa por la cual ha venido el traumatismo. Y la otra es que, si bien, como bien dijeron, la ecografía la hicieron después del cierre primario, hay que tener a mano la resonancia magnética nuclear nos podría haber dado un avance muy, muy importante sobre la presencia o no de cuerpo extraño endocular, y o alguna perforación posterior, por supuesto, que siempre la visual, ver es lo mejor y lo más importante, pero una resonancia nos podría haber separado cuerpo extraño de no cuerpo extraño. Tal cual. Con respecto a todo el contexto social, el servicio social del sanatorio se involucró en el caso y también estaba en seguimiento. Eso por un lado. Y sí, la verdad que lo de la resonancia fue lo que se podría haber realizado. Tenemos la TAC, pero bueno, obviamente no tiene la misma sensibilidad. Sí, el caso ahora está judicializado, no es que quedó ahí como una simple pelea, hay un juicio de por medio, y las chicas han estado también involucradas. Seguro. Sí, Claro, es tremendo, seguro, sí. es realmente un problema. Bueno, excelente, Flor, te felicito. Gracias por presentar. Y vamos a pasar a la segunda clínica que va a presentar sus casos ahora, la clínica Reyes Giovelina, para lo cual uno de sus directores, Tiziano Giovelina, nos va a presentar a sus oradores. Tiziano. Bueno, muchas gracias, Ale. Buenas noches a todos. Primero, agradecer a la sociedad por la invitación y felicitarte a vos, Ale, por todos estos ateneos y el trabajo y el empuje que tenés. Esta noche vamos a tener nuestros dos disertantes, que es el doctor Maximiliano Vitar, que él es especialista en retina, miembro del staff de nuestra clínica en el servicio de retina, y la doctora Victoria Ortega, que es residenta de tercer año, que va a presentar el segundo caso. Así que adelante, doctor Vitar. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y ahora voy a compartir un caso clínico quirúrgico que se trata sobre el buckling scleral buckling, un arte olvidado le puse porque, como nosotros sabemos, mucho está esta disyuntiva entre vitrectomía y el scleral buckling, y por ahí cuándo usamos, cuándo no lo usamos, o qué preferimos o qué nos conviene hacer. Agrandale, Maxi. Sí. Bien. En la presentación del caso se trata de una mujer de 42 años, empleada pública, niega antecedentes personales patológicos, alergias de algún tipo, y antecedentes personales oftalmológicos. Ella refiere que es miope alta desde la infancia y se sometió a una cirugía refractiva de tipo excimer láser de ambos ojos. Y su motivo de consulta, ella es de La Rioja y viene derivada para una valoración y tratamiento por un desprendimiento de retina en su ojo izquierdo. Al examen oftalmológico
La paciente tiene en su agudeza visual en ojo derecho una agudeza visual de 20/400, y en el ojo izquierdo, que es el ojo con el desprendimiento de retina, 20/400 también, que no corrige. Su ojo contralateral corrige a 6 décimas, o sea 20/35, con una miopía de 8/50 y un astigmatismo de 1 en 80 grados. La presión era normal en ambos ojos. A la biomicroscopía, como su signo positivo, bueno, tiene flap como antecedente en ambos ojos, y al fondo de ojo y en la oftalmoscopía bilateral indirecta se puede observar en el ojo derecho un papila 0,3 con fondo miópico, estafiloma posterior y retina aplicada. Y en el ojo izquierdo, que es en el ojo en cuestión, una papila también de 0,3 con bordes normales, pero un desprendimiento de retina de larga evolución, con compromiso reciente de la mácula, por un origen por microdesgarro subbasal a 12 milímetros del limbo en hora 10:30. Y además de ese hallazgo, un área de blanco sin presión en el área temporal superior. Siempre solemos hacer en la evaluación un esquema preoperatorio para ubicar los tipos de lesiones y por lo menos también con el código de colores evidenciar cómo está toda la totalidad del fondo de ojos y la retina periférica, en donde encontramos el microdesgarro en hora 10:30, como marca el esquema, y el área de blanco sin presión en los cuadrantes temporales superiores. Al campo visual le hicimos también en forma preoperatoria un campo visual de ojo derecho en comparativo con un campo visual de ojo izquierdo. Se ve el área de disminución de campo visual en el ojo izquierdo, atribuida al desprendimiento de retina, con el compromiso macular, y por eso también hicimos el OCT macular, donde nos marca el desprendimiento del área foveal. Ahí está ampliado, donde se puede ver lo que estábamos mencionando recién. También le hicimos un pentacam como un estudio por su antecedente de que estaba operada ella por miopía por excimer láser. Y bueno, como tratamiento, luego de estudiar bien el caso, decidimos realizar un cerclaje, scleral buckling, con criopexia y un eventual exodrenaje transescleral de ser necesario. Esta es la imagen, es el video de la cirugía, puede que pase un poco rápido, pero es para que pueda entrar en el tiempo de exposición. Ahí vemos cómo procedemos con una peritomía de 360 grados. Hacemos la disección vulvar de los 4 cuadrantes. Luego procedemos con la carga de los rectos, de los 4 rectos, siempre de forma lo más prolija posible. Utilizamos el lino para poder hacer la carga de los rectos. Y también nos ayudamos, que lo vamos a ver ahora, con el sistema de visión de no contacto de gran angular, el BIOM, y el chandelier, para poder hacer una observación y una visualización en profundidad del fondo de ojos y la periferia. No se va a alcanzar a ver muy bien los detalles, pero la idea de este video es también mostrar el cerclaje en sí, los pasos del cerclaje, y recordarlo también como una técnica posible. Ahí estamos haciendo el marcado escleral de la posición del desgarro. Y ahí vamos haciendo las diferentes marcas para poder proceder luego de la crioterapia sobre el área de desgarro del tallado escleral de los túneles esclerales.
hacemos los correspondientes en los 4 cuadrantes, también con lo más prolijo posible, y ahí procedemos con enhebrar el implante de silicón debajo de cada túnel y de los músculos rectos. Ahí ya procedemos al paso de hacer el ajuste transitorio del implante, dando un punto tipo colchonero. El cerclaje se va acomodando sus tensiones, volvemos a visualizar internamente para comprobar también el posicionamiento del cerclaje y su indentación. Y luego ya decidimos hacer el ajuste definitivo del implante con un segundo punto. Retiramos el chandelier, procedemos ya al cierre de conjuntiva y tenon. Y decidimos no hacer el drenaje transescleral porque corroboramos de que la indentación es buena y el desgarro quedaba, como vamos a ver en las próximas imágenes, perfectamente montado en el implante. Por lo cual decidimos no hacer el drenaje transescleral y por el riesgo también de una hemorragia coroidea y un desplazamiento de esa hemorragia hacia la región macular. Ahí está la banda de silicón que usamos, en este caso, aproximadamente tiene 2,5 milímetros, y en el control postquirúrgico de retina inmediato, ahí corroboramos la huesa visual, era de 20-200, mejoró un poquito, ella se sentía mejor la paciente, una presión ocular de 20 milímetros de mercurio en dicho ojo, la conjuntiva se le encontraba la biomicroscopía hiperémica, 360 grados, y una cámara formada. Al fondo de ojo y al OBI, a la oftalmoscopía bilateral indirecta, pudimos ver que bueno, la papila estaba bien, como decíamos 0,3 la papila, la retina estaba aplicada en 360 grados y la indentación era conforme a los objetivos que nos planteábamos, y bueno, citamos a diferentes controles. Mientras tanto la sigo controlando con estudios, casualmente ya tiene para hacerse un campo visual para ver el seguimiento, y este fue el OCT macular que le hice inmediatamente en el primer control postquirúrgico, y se observa en parte un poco de líquido subretinal. Ahí lo vemos a las 48 horas postquirúrgicas, vemos que está el líquido subretinal, que es el que vamos a seguir controlando, por el cual no habíamos hecho el drenaje transescleral, por lo que les había comentado recién. Hicimos una angiografía también para detallar cómo estaba el implante y para más que todo documentar y ver cómo estaba el área del desgarro. Y ahí, si lo podemos ver, está perfectamente montado en el implante, por lo cual bueno, quedamos satisfactorios con los objetivos planteados. Y más que todo, esta presentación era para justamente plantearnos también que el cerclaje bien hecho y digamos, pensar siempre en que es un buen tratamiento y tenerlo en mente, y sobre todo para ver también qué características de la paciente tengo para ver qué puedo ofrecerle. En este caso se trata de una paciente joven, fáquica, donde no solamente había una lesión a 12 milímetros, sino que por su antecedente de cirugía excimer láser previa, el anillo de succión no me garantiza de que no haya habido en algún lugar alguna otra microlesión o lesión que no la hayamos evidenciado antes. Por eso la decisión de hacer cerclaje y mostrarle también un poco y refrescar un poco los pasos para todos. Muchas gracias. Muy buena, Maxi. Muy bien presentado.
Me hizo acordar mucho, Julio, esto a los dibujitos que me enseñaste hace 35 años de la retina, que ahora eso ya se ha perdido eso, ¿no? Pero realmente es genial los dibujos de cómo son cómo está el desprendimiento de retina, los desgarros y todo demás. Bueno, tenemos muchos especialistas acá en cerclajes, así que me gustaría conocer su opinión. Julio. Bueno, Está hablando Roberto, pero está Roberto, muteado. muteado, estás muteado, Robert. Ahora sí. Ahora sí. Te felicito por la técnica, ¿no? Realmente es una técnica que con Julio la vimos hace muchos años. Yo recuerdo un brasilero, tenía la costumbre de colocar el circular por debajo de la esclera, no recuerdo su nombre, y que realmente me sorprendió. Y en muchos pacientes miopes es un poco difícil hacer esa técnica por la debilidad de la esclera, ¿no? Y lo otro, recordar el principio básico de la cirugía, que es diagnosticar el agujero, tratar el agujero, ya sea con crioterapia y la colocación del implante, y eso asegura en estos pacientes un éxito entre un 80-85% estadísticamente. Lo que sí quiero preguntarle es qué tiempo llevó la cirugía refractiva, porque la cirugía de refractiva con succión, yo he visto casos agudos prácticamente en la semana, en la cuales requiere un tratamiento de vitrectomía prácticamente, y estos casos que muchas veces son tardíos, muchas veces se comportan o son causados por agujeros miópicos, ¿no? Por eso me gustaría conocer si él diferenció ese tipo de causa. Claro, el antecedente de ella se operó de cirugía refractiva aproximadamente, no recordaba bien la fecha, pero aproximadamente era entre 8 a 10 años de antecedente. Por lo tanto, la cirugía refractiva tiene poco que ver, ¿no? Claro. Exacto. Y tiene poco que ver, y también pensamos que por ahí no sabíamos y no estábamos seguros si no había alguna otra lesión que no estemos viendo en el momento del examen, por más que hicimos un examen intentando, pero bueno, ante la duda y pensando en que podría haber algo o un micro desgarro o alguna lesión que no la llegáramos a ver, bueno, decidimos realizarle esa técnica. Con respecto a la observación con Chandelier, Sí. ¿no te trae complicaciones de incarcelación vitreal a ese tipo de observación? En el caso no nos vimos alterados, no vimos el problema ese, pero sí hay que tener mucho cuidado porque sí se sabe que se puede llegar a hacer eso, porque uno está accediendo a la cámara vitrea, a la cavidad. Claro, porque al no punzar estás tratando de no intervenir en la cámara vitrea, pero al hacer una observación, ¿cierto? Ya nos metemos en el vítreo. Por eso yo un poco no comparto ese tipo de observación, ¿no? Pero Bien. bueno, te felicito porque te salió muy bien. Excelente. Bueno, Doc, muchas gracias. Julio, ¿querés hacer algún aporte? Pregunto una cosa, ¿por qué no se hace tratamiento de epexia del desgarro? Me acuerdo que Tácite en la residencia haberlo visto hacer la diatermia y la crío, como dijo bien Roberto. ¿Por qué en este caso no se hace? ¿Porque no drenaste el líquido o por qué tema? Solamente a posicionar el desgarro. Claro, exactamente. Como objetivo era posicionar el desgarro y comprobar la indentación. No hacemos como primera intervención o como primera propuesta una pexia, por ejemplo, una neumopexia, ¿sí? Una neumoretinopexia, pero sí procedimos ahí con el tema del cerclaje y hacerle la crioterapia. O sea, utilizamos las dos cosas para poder hacer el tratamiento y lograr, en el caso de la indentación, ver y corroborar que el desgarro haya estado bien montado. Yo me acuerdo que Tácite paraba, apagábamos todas las luces, poníamos el OBI y con el OBI se controlaba eso. Exacto, exactamente. Lo hicimos en este caso con el sistema de gran angular y ahí, bueno, pudimos corroborarlo. Bien, Julio, ¿querés hacer algún aporte? Sí, un pequeño comentario a lo que dijiste al principio con respecto al dibujo. A mí me parece importantísimo hacer el dibujo.
Porque más allá de que es una cosa gráfica que uno lo lleva al quirófano y uno está seguro, cuando uno ve varios pacientes por ahí no está seguro si el desgarro estaba hora 2, estaba hora 5, el tener ese documento hecho por uno, por un lado. Por el otro, ayuda a la gimnasia de entender bien qué está pasando en el fondo y cuáles son todas las lesiones. Por eso que me parece para los residentes importantísimo aprender a dibujar. DRs, tumores, degeneraciones, todo, dejarlo en la medida de lo posible, que hoy en día digamos la historia clínica electrónica atenta un poquito contra eso, pero nosotros lo que hacemos el dibujo y lo escaneamos y queda guardado como un PDF en una carpetita del paciente, ¿no? Por el otro lado, felicitarte, Maxi, muy linda presentación, lindísima la técnica del enhebrado del cerclaje en los pasacintos esclerales, ¿no? Realmente linda. Tiene una sola contra, que si por esas cosas, que a mí me ha pasado que no puse bien el cerclaje y tengo que volver a intervenir, el correr un cerclaje un poquito para atrás, un poquito para adelante para montarlo mejor, bueno, si tenés puntos es un poquitito más fácil, ¿no? Y tiene la otra cosa que por ahí en los miopes altos, la esclera no te lo permite hacerlo bien y te expone un poco el riesgo de o bien meterte adentro o romper la esclera en ese sitio y ya jorobas un poco el cuadrante para poner un punto, ¿no? Pero evaluando bien eso, si tenés esclera, me parece buenísima técnica. Tal vez yo en los desgarros, en el sitio del desgarro, para que no se me haga una boca de pescado, ¿no? Por el efecto de contraer el globo en sentido circunferencial, le pongo un pequeño implante meridional justo donde está el desgarro. Si hacer o no hacer cirugía escleral o vitrectomía, yo creo que hay que ser inteligentes y aprender a usar lo bueno de cada técnica. Hay casos que son formales indicaciones de vitrectomía simple o asociada a indentación escleral, y hay algunos casos que andan perfectamente bien con cirugía escleral, en la medida de lo posible eligiendo un implante meridional circunscripto, localizado. Si hay que poner un cerclaje porque uno tiene temor a que haya algún desgarro que no se ve bien, o hay múltiples desgarros, entonces el cerclaje es la técnica de elección. Pero hay casos, por ejemplo, el típico desprendimiento de retina por agujeros atróficos, ¿no? Retinogénicos, en los miopes, que andan excelente con una pequeña crío y un pequeño implante y se curan en un porcentaje altísimo de casos. Y de hecho, además hay estudios comparativos que testean vitrectomía versus indentación localizado en forma de cerclaje en desprendimiento de retina con compromiso macular o en desprendimiento simple sin compromiso macular. Y la indentación tiene mayor tasa de curación en una sola operación, mientras que la vitrectomía tiene más tasa de recidiva y necesita de una segunda intervención, aunque a largo plazo los dos tienen más o menos la misma tasa de agudezas visuales, ¿no? Pero además tiene menos tasa de complicación la indentación escleral. Obviamente una vitrectomía tiene una morbilidad importante, entonces si se puede optar por una cosa sencilla. Siempre los grandes maestros en cirugía retina, como el doctor Linkoff de Nueva York, con Mireille Bonet-León, decían tratar de la manera más eficaz posible, pero con lo mínimo indispensable. Y por último, drenar o no drenar, también, lo mínimo indispensable. El drenar ya es un acto que presupone exponerse a complicaciones. La escuela de Boston, de Skepes, era de puncionar, porque ellos decían, nos queremos ir a dormir tranquilos a la casa. Claro, si todo anda bien es fantástico, pero si tenés una incarceración de la retina, una hemorragia coroidea, una hemorragia que difunde la cámara vítrea, etc., todo se joroba un poquito más, ¿no? Así que ahí ya entra a tallar un poco la experiencia de cada uno. Y si uno anda bien con un método, meterle con ese método. Perfecto. Perfecto, Julio. Cuando Maxi me comentó lo que iba a presentar, me pareció brillante porque sacar a la luz algo que a veces está tapado por la vitrectomía me pareció una idea maravillosa. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Maxi. Muy buena tu presentación.
Bueno, Victoria, es tu turno. Bueno, hola, buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación. Y vamos con el casito. Bueno, mi caso se llama La tercera es la vencida y es un casito sobre trasplante endotelial corneal. Es un paciente masculino el que se nos presenta a la consulta, pseudofáquico de ambos ojos, de 75 años de edad, con antecedentes de distrofia de Fuchs. Él ya viene a la consulta con el diagnóstico. Y su motivo de consulta básicamente es por una disminución de huesa visual y visión borrosa a lo largo del día. Al examen oftalmológico tiene una huesa visual de 20-35 en ojo derecho y de 20-30 en ojo izquierdo que no corrige. A la biomicroscopia, en la primera consulta, en el ojito derecho, constatamos que hay edema. Él en la primera consulta consultó de mañana, y ya en el ojito izquierdo también había un poco de edema. En la segunda consulta nos abocamos más en el ojo derecho porque él vino por la tarde y el edema seguía presente. Y ya al momento de la tercera consulta había una gran disminución de la huesa visual, y al realizar el recuento endotelial, este era el recuento que presentaba el paciente, entonces se decide la realización de un trasplante endotelial. Se realiza la cirugía, y acá para mostrarles un poquito, como es bastante largo el procedimiento, más que nada queríamos mostrar cómo era el delivery. Nosotros nos gusta marcarlo con una letra, que nos demos cuenta si la letra está puesta del derecho o del revés, para saber que hemos colocado correctamente el injerto. Entonces hacemos el delivery, nos ayudamos con la pincita, ingresa el tejido, y ahí vemos la marca, entonces sabemos que lo hemos colocado correctamente. A las 24 horas postquirúrgicos el paciente se encontraba de esta manera, y al verlo a la vía microscopia encontramos la primera complicación, que teníamos un desprendimiento total del injerto. Entonces se decide reingresarlo a quirófano para hacerle el rebubbling del tejido. Entonces usamos una jeringuita con una aguja 30G, nos alejamos un poco de la incisión, y de manera sostenida hacemos la inyección de aire para generar la burbuja. Y posterior al rebubbling repetimos el OCT, y ahí vemos cómo el injerto está bien aplicado. Igualmente, lamentablemente no sirvió de mucho, porque a los 70 días posteriores tuvimos que decidir nuevamente el retrasplante, porque nunca tuvimos transparencia del injerto, entonces se lo caratuló como una falencia primaria. Se realiza acá un poquito para que vean cómo se retira el injerto ya viejo. Usamos una hoja 30G, y se va separando primeramente los bordes, y luego, cuando comenzamos ya con la cirugía en sí, al hacer la incisión, por lo general con el mantenedor de cámara el tejido se elimina. A los 90 días posteriores al segundo, el paciente tenía muy mala huesa visual, tampoco nunca logramos transparencia de esa córnea, y se decide un tercer trasplante endotelial, pero en este caso nosotros los otros dos injertos los habíamos obtenido mediante el uso del microquerátomo, y ahora decidimos utilizar el láser de femtosegundo para hacer el corte del injerto y obtener un grosor menor. Un poquito del trasplante endotelial. Nosotros en la institución básicamente hacemos DISAEC. Anteriormente hacíamos más estándar, y ahora con el uso del microquerátomo podemos ya hacer un ultrafino o un nanofin, que, bueno, un poquito la diferencia está en el grosor. El estándar tiene más de 100 micras, el ultra delgado entre 100 y 50, y el nano menos de 50 micras. ¿Y por qué decidimos utilizar el microquerátomo y obtener un tejido más delgado? Es porque, según varios estudios, tiene una recuperación mucho más rápida que el tejido sea más delgado, y hay una mejora huesa visual final, pero en cuanto a pérdida celular o complicaciones no hay mucha diferencia entre el estándar y el ultrafino. Y acá para que vean un poquito cómo nosotros utilizamos el láser de femtosegundo, usamos una cámara artificial, y básicamente lo que nos permite es realmente saber qué tejido estamos cortando. Tiene un OCT en vivo, entonces ahí nosotros podemos marcar bien las distancias que queremos y los grosores que queremos. Lo marca tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, y nos permite determinar
bien cuánto mide el tejido. Y podemos hacerlo bien delgado como se ve ahí. Después se realiza el corte. Y por medio del uso de una espátula se obtiene el tejido. En la tercera intervención, así estaba las 24 horas postquirúrgicas. Nosotros nos gusta poner la burbuja, dejar de reposar al paciente 2 horas y después sacar la burbuja hasta liberar la IP para evitar el bloqueo pupilar. Hicimos un OCT y así estaba el injerto. Y por suerte, para el paciente y para nosotros, a los 60 días postquirúrgicos estabas. Logramos transparencia del injerto, actualmente se encuentra con una UVC visual de 20-50, y con el único tratamiento que está actualmente es con acetato de prednisolona tópica cada 24 horas. Nosotros siempre los dejamos a todos los pacientes sometidos a cualquier tipo de trasplante con acetato de prednisolona, 1 gota al día de por vida. Y un poquito de por qué nosotros seguimos insistiendo en este paciente, fue porque el paciente siempre hizo falencias primarias y nunca tuvimos un caso de rechazo. ¿Qué dice la bibliografía sobre estas dos cosas? Es que la falencia es cuando es transcurridos 2 meses después de la intervención, nunca logramos transparencia del injerto, mientras que en el rechazo siempre hay inflamación en el ojo y hubo previamente transparencia de ese injerto. Entonces 6 meses a 1 año después de la intervención, empieza con falla endotelial, puede haber tindal o presencia de pigmentos. Y un poquito como conclusión es que el trasplante endotelial siempre va a seguir siendo de elección en el caso de lo que son las distrofias endoteliales, aún en casos donde previamente no se consiguió éxito con el mismo procedimiento. Muchas gracias. Muy bueno, Victoria. Excelente. Bueno, dejo abierta la discusión, aportes para el panel. Yo quiero felicitar a la doctora por la presentación y a Tiziano por las ganas de querer seguir avanzando después de 1, 2 fracasos, tener que seguir de nuevo. Es importante poder darle al paciente esta posibilidad, así que felicitaciones. Gracias, Carlos. Sí, ahí como explicaba la doctora, es importante siempre darle la posibilidad al paciente de, cuando hay falla endotelial, hacer trasplantes endoteliales y no ir directamente a un trasplante penetrante. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Con respecto al corte, es importante tratar de cortar lo más fino que se pueda, porque mientras más fino cortamos, más rápido se recupera el paciente. Eso ya está totalmente comprobado en un montón de papers. Así que yo no sé cómo están haciendo ahora con el tema de la pandemia, si están entrando tejidos del extranjero. Nosotros utilizamos los tejidos nacionales siempre, y nosotros manejamos y cortamos nuestro tejido. A nosotros nos gusta customizar nosotros el tejido nuestro, y así que bueno, creo que, digamos, como dato que hay que llevarse es que siempre hay que tratar de continuar con el endotelial, y bueno, ya cuando no cae otra o hay alguna infección, pasarse al penetrante, pero siempre hay que tener digamos, las ganas de continuar, como dice Carlos, porque bueno, es lo mejor para el paciente, ¿no? Buenas noches, ¿cómo les va? En primer lugar, felicitarlos a todos, los casos, excelentes presentaciones, muy prolijas, muy claras, muy tranquilos para presentar, muy importante, así que los felicito. Me quedó dando vueltas un rato el tema del LASIK y el desprendimiento de retina, el anillo de succión. Sería bastante prolongado en el tiempo entrar en esa discusión. Creo que está claro que en el caso que presentaron previamente no tenía relación a la cirugía, al LASIK previo, el desprendimiento de retina. Simplemente eso quería aportar. Y me gustaría preguntarte, Victoria, ¿a qué atribuyen la falla primaria de los 2 primeros injertos y por qué creen que cortándolo con femtosegundo pudo funcionar mejor? ¿O creen que no tuvo relación la diferencia entre el corte con microquerato y el corte con femtosegundo para la falencia primaria del trasplante? El primer caso hubo que hacer un rebubbling porque no pegó de entrada. Exactamente, y creemos que eso contribuyó al hecho de la falencia.
En el segundo, la córnea que nos llegó, el tejido que nos llegó, no estaba muy lindo, y en realidad el uso del femtosegundo lo decidimos para obtener un tejido más delgado, pero no pensando en que iba a aprender mejor o no, o sea, era por el hecho de darle la posibilidad al paciente, ya que hacemos una tercera intervención, reducir por ahí la cantidad de estroma para permitirle que si prendía realmente funcionara y aclarase más rápido, ¿no? Bien. O sea que no encuentran relación entre una técnica de precorte del tejido y otra con respecto a la falla primaria. No, o sea, lo usamos porque nos da más precisión en el corte y nos permite hacer cortes más delgados. Victoria, te pregunto una cosita. Felicitaciones por el caso que está re bien presentado, lo mismo al resto de los chicos de vuelta. ¿Y ustedes tienen el conteo endotelial de esas córneas previas? Digamos, ¿tienen el conteo previo de las células? Porque no Sí, por lo siempre, general los bancos depende de del acá no banco, siempre lo mandan. depende del banco que nos llega. Nosotros cuando recibimos córneas del Banco de Santiago del Estero siempre vienen muy bien detalladas Sí, funciona bien ese banco. y tienen recuento, y siempre sí elegimos para hacer endoteliales córneas que tengan más de 2.000, 2.500 células. Intentamos también que sean pacientes jóvenes. Me parece realmente muy valorable, Tiziano, que estén cortando las córneas ustedes, porque en Argentina muchas veces es casi un salto al vacío, porque si viene del Banco de Ojos de Santiago del Estero, tener el conteo, pero el conteo no siempre es el único parámetro. Y muchas veces se tienen que arreglar con las córneas que hay, y la verdad que me parece muy valorable. La realidad es que yo hago todos mi injerto endoteliales con córneas de afuera, y habitualmente elijo más de 3.000 células por milímetro cuadrado, y nunca tuve una falla primaria, gracias a Dios, hasta ahora. Pero bueno, eso limita muchísimo al paciente que se puede operar y el que no, porque tiene que poder pagar la córnea. Claramente no la pagamos nosotros. Pero yo creo que puede influir mucho el hecho de que uno recibe una córnea que no sabe ni la cantidad ni la calidad de células endoteliales que tiene, según lo que Sí, nosotros básicamente cuando vamos a hacer trasplante endotelial utilizamos células con recuento endotelial. Acá hay bancos que recibimos con recuento, como el de Santiago del Estero. Cuando no recibimos recuento, tratamos de no hacer trasplante endotelial, los utilizamos para trasplante penetrante o para DALC. No utilizar las córneas de acá que nos provee el ECODAIC, nosotros sí las utilizamos, la verdad que las utilizamos. Sí le hacemos previamente algo muy, muy importante que hay que hacer en todo trasplante, ya sea endotelial, DALC o penetrante, que es evaluar las córneas también en la lámpara hendidura. Eso es un paso fundamental. Yo les enseño a todos los residentes y sobre todo a la doctora Ortega, que ella es mi mano derecha en todo lo que es el servicio de córnea, de cómo evaluar una córnea en la lámpara hendidura es fundamental. Eso no reemplaza el recuento endotelial, obviamente, que el recuento endotelial es lo más importante. Pero sí, la opción de traer córneas extranjeras creo que no tiene mucha ventaja con respecto al endotelio. Si nosotros tenemos un recuento endotelial de acá, no hay problema en poder cortarle la córnea, ¿sí? La manipulación en la córnea, o sea, cuando nosotros cortamos la córnea, la manipulación que nosotros le hacemos a la córnea es mucho más cuidadosa que la que probablemente le pueda hacer un banco. Nosotros en el banco, yo conozco muchos bancos de ojo en Europa, en Estados Unidos, y como uno ve realmente cómo manipulan las córneas en los bancos de ojos, a uno llamativamente le llama la atención. Nosotros manipulamos nuestras córneas con mucha delicadeza, y obviamente que en todo corte, ya sea con microquerátomo o con fento, cualquier técnica que hagamos, hay una pérdida de células endoteliales, pero no creo que sea mayor ni con microquerátomo ni con fento. Nosotros no tenemos estudiado la pérdida porque la verdad que no tenemos un estudio para saber si se pierde más con fento o con microquerátomo. Yo creo que la pérdida puede ser bastante similar. No creo que haya una técnica superior a otra. Bárbaro. Perfecto. El rebubbling del primer caso, ¿ustedes hacen un solo rebubbling y se alcanza a adherir? ¿O le hicieron varios rebubbling? Porque No, en teoría fue uno solo. Uno solo. ¿Y lograron que se pegue y después se descompensó? Sí, nunca se transparentó. Ah, pero se pudo pegar. Sí, sí.
Claro, o sea que hay una falla endotelial. ¿Y la burbuja ustedes la hacen con aire solo o con SF6 al 20%? No, aire solo. Aire. No, el FS6 no, nosotros no lo utilizamos, utilizamos solamente aire. El aire nosotros lo podemos controlar mucho más, el gas expansivo a veces es más difícil controlarlo. Algunos cirujanos ya cada vez menos, en el mundo ya casi nadie lo está usando. Es difícil manejarlo, los gases expansivos no son tan maleables como el oxígeno o el aire, que es lo que utilizamos nosotros. Con respecto al rebabbling, siempre se hace un rebabbling, digamos. Se hace el rebabbling, se lo deja al paciente acostado, como si fuese una cirugía primaria, se le vuelve a hacer el OCT, se manda al paciente a la casa, a las 24 horas se vuelve a hacer el OCT. Pero sí. Salvo que el paciente lo lleves al OCT y veas que está desprendido, pero si no, nosotros lo mandamos a la casa y a las 24 horas le hacemos el OCT. Perfecto. Había una muy conocida oftalmopediatra que ya falleció. Pero lo que pasa es que al 20% el SF6 no es tan expansivo, digamos. Si uno deja una mitad de burbuja, por lo menos uno se asegura que la burbuja quede, que no bloquee la pupila, y con una ileectomía periférica se expande y por lo menos dura un poco más de día. Eso a mí me da una tranquilidad, y donde yo aprendí a hacer los trasplantes, Mark Terry lo hacía y lo tiene publicado, que tiene menos incidencia de desprendimientos o de falta de adhesión de tejido. Y eso, al menos a mí me ha dado más control en la colorección. Uno lo pone y fíjate que la burbuja que tenían en el ojo de las 24 horas es una burbuja de un cuarto de cámara casi, o un tercio de cámara. Y que es una burbuja que a veces es insuficiente todavía para el primero o segundo día. Porque hace falta que esté el paciente más tiempo mirando para el techo, la nariz para el techo, digamos, puede ser que se pegue perfecto rápido, pero la burbuja nos da la tranquilidad, por lo menos a mí, ¿no? De que está más... Nosotros más hacemos la técnica con aire, y lo que hacemos nosotros es, cuando el paciente se va de la clínica a las 2 horas, ahí nosotros sacamos la burbuja para evitar bloqueo o el síndrome de Burret-Zavalía, porque si uno no saca la burbuja, si no tiene la ileotomía permeable, puede tener bloqueo o puede tener síndrome de Burret. Pero el rebabbling en nuestros pacientes es aproximadamente el 6%, no es alto, nosotros no utilizamos gas expansible, es complicado para nosotros usarlo, bueno, cada uno maneja el aire o el gas expansible, a lo mejor vos tenés mucha experiencia en eso, nosotros no tenemos experiencia, la verdad que no lo sabemos manejar porque nunca lo usamos tampoco. Perfecto. Bueno, les contaba recién que hay una famosa oftalmopediatra que se llamaba Nedia Melek, que ya falleció, que ella decía que disfrutaba cuando alguien presentaba algo que lo tenía bien aprendido, lo tenía bien, como lo hiciste vos, Victoria. Se nota que a pesar de que sos residente de tercer año, algo de alta complejidad como es este tipo de cirugía, lo tenés muy bien aprendido y muy bien manejado, así que te felicito. Gracias. Antes de pasar al último exponente de la noche y agradeciendo a nuestros auspiciantes, Denver Pharma y Poen, les quiero contar cuál va a ser la actividad de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba para julio. El día 5 de julio a las 20 horas va a estar la SOCNEO de Retina. El día 21 de julio a las 19:30 horas, el Actualizando de Glaucoma. Y por último, el último lunes de julio, como siempre hacemos, que es el 26, también a las 19 horas, el quinto Ateneo Remonda, del que va a participar la Clínica de Ojos Maldonado Vaz, va a participar Villa María y va a participar el Sanatorio del Salvador. Bueno, mi amigo Gerardo Maché ahora, del Hospital Domingo Funes, va a presentar su caso. Bueno, muchas gracias por la invitación a la sociedad y Alejandro, vos por ser el nexo en estos Ateneos. Yo le voy a presentar 2 casos de pacientes que han venido por trombosis venosas posterior a ser COVID positivos. El primer caso es una mujer de 41 años que 2 meses previos a la consulta fue diagnosticada de COVID positivo presentando síntomas de anosmia y una neumonía intersticial sin necesidad de internación
y tratada con paracetamol más amoxicilina con ácido clavulánico por 15 días. El antecedente de esta paciente era que tenía una púrpura trombocitopénica que era controlada por hematología del hospital, y al momento de la consulta, al momento de la consulta presentaba 2 décimas de visión en ese ojo izquierdo sin alteraciones en el segmento anterior. El fondo de ojo del ojo izquierdo se puede observar una papiloflebitis, una inflamación importante del nervio óptico con una gran dilatación venosa y presencia de hemorragias en los 4 cuadrantes. Al OCT se puede observar que hay presencia de un edema cistoideo con algo de líquido subretinal, y hacia el sector nasal inferior a la fovea, algo más de líquido subretinal acumulado. Y en la retinofluoresceinografía se puede ver el gran edema del nervio óptico junto con la gran dilatación venosa y esa flebitis característica en los 360 grados, es el sector central, sector superior, sector nasal y sector inferior. En ese momento realizamos la interconsulta con la hematóloga y la infectóloga del hospital, en donde primero que nada descartaron una descompensación de la púrpura, estando las plaquetas normales, y en el laboratorio como dato positivo, el dímero D estaba muy alto, en más de 600, a pesar de que había bajado del principio, y la LDH estaba elevada, lo que nos marcaba un daño pulmonar posterior a la neumonía. En forma conjunta iniciamos el tratamiento con deltisona, dosis inmunosupresoras por 5 días y un descenso programado para posteriormente hacerle antiangiogénicos por el tratamiento oftalmológico. Eso fue el tratamiento, el fondo de ojo a los 15 días posterior al tratamiento con los corticoides. Y el segundo caso es un paciente varón de 42 años, que con 10 días de disminución de la visión también en el ojo izquierdo, y que había estado internado hacía 50 días por una neumonía, tratado con piperacilina y tazobactam, con asociación de ácido acetilsalicílico, heparinas de bajo peso y corticoides, durante 16 días, a los cuales después se dio el alta. Los antecedentes oftalmológicos eran una metropía leve, pero la visión al momento de la consulta era muy pobre, de visión cuentadedos que no mejoraba. Y al fondo de ojo aparecía la presencia de una obstrucción de vena central de la retina, aspecto isquémico, con una gran exudación y una gran cantidad de hemorragias en polo posterior. La retinofluoresceinografía y el OCT, al OCT se observa un edema difuso, acá en el margen izquierdo inferior, junto con una tumefacción de la capa de fibras nerviosas, y en la retinofluoresceinografía una gran isquemia en los 360 grados. En este caso también se realizó la interconsulta con infectología, en donde el dímero D estaba muy alto, lo que marcaba un gran daño celular, la LDH un poco aumentada de lo normal, y la PCR continuaba elevada, pero venía bajando desde el momento del diagnóstico del COVID. El tratamiento oftalmológico que se indicó fueron antiangiogénicos y una evaluación posterior de panfotocoagulación, y el paciente se retiró del hospital con PAF de corticoides y a su vez con anticoagulación. Para entender un poco cuál puede ser la patogenia de esta afectación oftalmológica por el virus, entender que es un virus ARN que se une a las células a través de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 que están presentes en múltiples órganos y células, por eso los pacientes en la presentación pueden tener un montón de síntomas dispares unos de otros. Una vez que invade la célula, produce una muerte celular con liberación de mediadores inflamatorios, y esto se va perpetuando e invadiendo células vecinas, lo que genera una tormenta de citoquinas, un aumento de lo que son las citoquinas, las interleucinas, el TNF-alfa, y así aumentan los biomarcadores sanguíneos, como es la PCR, la LDH, el dímero D, la ferritina y otros que se dosan en este tipo de pacientes. La aparición de un síndrome de respuesta inflamatoria, con activación de la cascada de coagulación, y la presencia de vasculitis con fenómenos trombóticos. Todo lo que es la tríada de Virchow para la producción de trombos se encuentra afectada en estos pacientes, donde hay una alteración del flujo sanguíneo, hay una vasculitis, hay una activación de las plaquetas, hay una ARN viral circulante, hay un factor de von Willebrand que está muy aumentado, lo que activa el factor 11 de la coagulación con la producción de trombina y fibrina.
¿Cuál es el riesgo de un paciente que tiene COVID de hacer una trombosis? Acá en el margen derecho tienen, esto es de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Los pacientes que no son internados tienen un 1% de posibilidades, en tanto los pacientes que ingresan a UCI entre un 20 y un 25% de posibilidades de hacer trombosis. Todo paciente que ingresa para internación, aparte del laboratorio general, los gases en sangre y el ionograma, se dosan ferritina, PCR, LDH, que normalmente están elevados, el dímero D, que está muy elevado, factores de coagulación, como la PP y KPTT, que están alargados y se los dosa semanalmente, troponina y pro-BNP, que son factores natriuréticos arteriales para ver el daño cardíaco, y procalcitonina para ver si se encuentra alguna infección bacteriana asociada. Desde el año pasado hasta ahora son múltiples los trabajos que se han presentado y los reportes de casos, como este caso de Staurengui, de una obstrucción de vena central inminente, o casos de papiloflebitis en pacientes COVID, o casos de obstrucción de arteria central de la retina. Y en otros trabajos se lo ha tomado como una nueva entidad a la obstrucción de la vena central de la retina, y hay casos marcados de obstrucciones bilaterales de vena central de la retina. Entonces, como conclusiones, no descartar al COVID-19 como posible causa de trombosis, solicitar laboratorio en búsqueda de factores proinflamatorios y protrombóticos, ya que no es fácil ni tampoco es terminante el diagnóstico de una trombosis post-COVID. Es difícil y hay que buscar con la infectóloga y en el hospital si hay presencia de dímero D muy alto que pueda causar, y descartar las otras posibles causas de trombosis. Derivar a clínica médica de infectología para el tratamiento respectivo, porque no es solamente quedarnos con el problema oftalmológico, sino que estos pacientes, al tener los biomarcadores muy elevados, necesitan otro tipo de tratamientos para evitar una complicación más grave que pueda llevarlos inclusive a la muerte. Y sin duda que va a ser necesario un mayor conocimiento de la enfermedad para encontrar esa relación etiológica con la trombosis y el seguimiento sobre todo de los marcadores que aún no se conocen en forma bien clara. Muchas gracias. Brillante, Vasco. Excelente presentación, muy actual. Te pido que dejes de compartir ahora para poder abrir la mesa de aportes. Me gustaría escucharlos. Julio. Excelente, excelente, Gerardo. Muy interesante. Aparte, una cosa realmente súper actual, ¿no? Es complicado establecer el vínculo, ¿no? Más allá de todas las consideraciones fisiopatogénicas que las expresaste con una claridad bárbara. Yo vez pasada leía, por ejemplo, un artículo publicado en el Indian Journal of Ophthalmology de India, justamente, de que recogieron un montón de casos de trombosis venosas ocurridas entre marzo del 2020 y octubre del 2020. Época crítica para la India, ¿no? En el tema COVID. Y juntaron en ese mismo centro, en ese mismo hospital, 66 casos, que es una prevalencia enorme para lo que es nuestro medio, que las oclusiones venosas y sobre todo de vena central de la retina son raras, son una enfermedad rara. 0,8% de la población. Y de esos 66 casos, de los cuales fueron la gran mayoría edematosas, y la edad promedio fue de 70 años, tuvieron un rango entre 25 y 91 años, pero la mayoría de los casos se ubicaban por encima de los 60 años. Ninguno de todos esos casos de oclusiones venosas se asociaron a COVID. Todos fueron COVID negativos. Todos fueron estudiados, ¿no? Justamente se les hizo PCR y dosaje de anticuerpos, porque estaban en un contexto, ¿no? De una pandemia crítica. Entonces, eso por un lado, porque justamente ese trabajo surgió a raíz de todos estos casos, de estos reportes de casos, algunos también provenientes de India, como por ejemplo ese que vos mencionaste ahí abajo, sobre como una nueva entidad, ¿no? COVID y oclusión venosa. Entonces, ese debate que todavía no se ha podido realmente establecer
un vínculo directo, porque en estos casos, como los que vos presentaste, se dan también en un contexto de lo que son las oclusiones venosas en personas de menos de 50 años, que son inflamatorias, que responden a corticoides, que generalmente tienen una evolución benigna, ¿no? A diferencia de las oclusiones venosas de los adultos mayores, que a veces, inclusive a pesar de los antiangiogénicos, tienen evoluciones más tórpidas, con mayor compromiso de la visión, etc., ¿no? De todos modos, me parece absolutamente lógico y lícito tenerlo en cuenta, ¿no? Por todos esos mecanismos que vos esbozaste y que pueden estar involucrados en un paciente con una vasculopatía de este tipo. Lo que es llamativo es que en ese contexto de gran inflamación, ¿no? en COVID, que hagan una oclusión unilateral, la gran mayoría de los casos descritos. Hay casos bilaterales, pero la mayoría son casos unilaterales y no tienen otros compromisos de trombosis venosas profundas, ¿no? Que en esta situación sería lógico pensar que ocurran, que de hecho es una de las complicaciones vasculares más frecuentes del COVID. Julio, a mí lo que me llamó mucho la atención de los dos casos es la muy mala visión, porque la primera paciente que presento, viste que las papiloflebitis cursan con generalmente buena visión. Esta paciente tiene muy mala visión, hoy por hoy tiene menos de 1/10 de visión, y tiene todo un componente flevítico periférico y con mala circulación periférica. Eso es lo único que me llamó la atención, comparándolo con otras papiloflebitis que he tratado y que se han comportado diferente, y aparte el entramado vascular es diferente. Pero vuelvo a repetir, no es terminante esto, uno no puede tener un parámetro para decir esto es a causa de. No, y además, como... además eso en el contexto de un cuadro inflamatorio demostrado por el laboratorio que vos mostraste es impresionante, ¿no? Así que es para tenerlo en cuenta, obviamente. Tu título era... las capas ganglionares en el OCT. ¿Cómo, perdón? Volviendo al caso anterior, creo que un OCT tuyo, veo ahí si hay alguna alteración en la capa ganglionar del OCT, que ya alguien describió como algunas alteraciones, digamos, características del COVID, ¿no? Mira, tiene una tumefacción de la capa de fibras típica de las isquemias, de las trombosis isquémicas. Eso es lo que yo vi. Bien, y con respecto a algo quizás saliendo un poco del tema, pero no tanto, nosotros hemos observado algunas oclusiones en post, digamos, vacuna. ¿Ustedes la han observado? No, yo no. ¿Vos, Julio? No, yo tampoco. Inclusive no he tenido casos de oclusiones venosas que uno pudiera eventualmente sospechar de vinculadas a COVID, como los casos que presentó Gerardo. Yo he recibido una foto de La Rioja, ¿no? En la cual un paciente COVID vacunado 30 días atrás hizo una oclusión de la arteria temporal superior de un ojo, y en la clínica de Maldonado hemos visto una mujer postvacuna también con una oclusión, digamos, de rama, pero venosa, ¿no? Lo comento como una, digamos, como una alternativa post-vacuna. Claro. Sí, yo como único dato por ahí que les puedo aportar de estar en el hospital y estar en contacto con los infectólogos, es que no hay un ABC en el manejo de los biomarcadores en pacientes que se les da de alta por post-COVID. De hecho, tengo un íntimo amigo que es joven, que hizo una neumonía intersticial, que se fue a la casa y la semana pasada llegó con sudores nocturnos y tenía 10.000 de dímero D. Y no sabían si internarlo para anticoagularlo o enviarlo a la casa. Se lo envió a la casa con aspirineta y con PAF de corticoides, pero es difícil porque son pacientes que están sumamente al límite de hacer una coagulopatía, y bueno, y también ese paciente
junto con la esposa, contrajeron juntos, la mujer fue asintomática y él está con este cuadro hace más de un mes. Es difícil de valorar y creo que bueno, el tiempo nos va a dar también un poco las herramientas para saber cuál es el algoritmo que tenemos que tener en estos pacientes. Claro. De todos modos, lo que es llamativo, ¿no? Que hay ya cientos de miles de pacientes infectados, varios millones de pacientes infectados con COVID, y los reportes de oclusiones venosas son poquitos, ¿no? Entonces, eso también hace un poco ruido como para establecer una causa así tan directa, ¿no? El año pasado con Víctor Reviglio, cuando ahí se esbozó esa teoría de la tormenta de citoquina y todos los mecanismos protrombóticos, inflamatorios, se nos ocurrió que se podían examinar pacientes y hacerle todo, RFG de campo amplio, etcétera, investigar un poco eso. Claro, acá casi no tenemos casos, no teníamos todavía el angiógrafo campo amplio, estamos como mucho más en pañales, entonces lo hablamos a Fernando Arévalo de Johns Hopkins, y él dijo, ni hablar, acá cunde el pánico, no se puede hacer nada, qué sé yo, y bueno, uno se quedó a la espera de que pudieran surgir cosas, y desde aquel entonces hasta hoy, realmente las manifestaciones retinianas que se han reportado son muy escasas, ¿no? Hay reportes, inclusive de signos de vasculitis periférica, pero no en la magnitud que uno hubiera esperado por todo lo que se empezó a conocer como la fisiopatogenia de la tragedia pulmonar y de otros órganos provocada por el COVID. Seba, ¿querías decir algo? No, simplemente preguntarle a los retinólogos y a los que han estudiado más esto, yo estoy lejos de eso, me han preguntado algunos pacientes que les ha tocado AstraZeneca como vacuna con el antecedente trombótico, algunas mujeres tomando anticonceptivos orales, si ustedes consideran o cuáles serían las respuestas que ustedes le darían a los pacientes que se tienen que vacunar y que tienen temor de hacerlo con alguna de las vacunas que hay en el mercado que tienen reportes de fenómenos trombóticos, si creen que es necesario hacer algún tipo de profilaxis. Me han preguntado a mí, por eso me gustaría saber cuál es su opinión, porque la verdad que no tengo una opinión formada al respecto yo. Yo ahí presenté un cuadrito de la Sociedad Española de Hemoterapia, en donde el porcentaje de trombosis en vacunas es menos del 0,07%, comparado que si vos tenés el COVID, tenés entre el 1 y el 25% de acuerdo si estás ambulatorio a si vas a internación o a UCI. Para el caso, un viaje en avión tiene más riesgo de trombosis que la vacuna. Yo creo que hay que vacunarse. Esa es mi forma de transmitírselo a los pacientes. No, por supuesto, eso no hay duda. Yo pregunto si ustedes creen que frente a esa pregunta en algún paciente con antecedentes o alguna predisposición a una trombosis hay que tomar algún recaudo, no que no se tienen que vacunar. Por supuesto, no sé. Por supuesto que eso no se discute. Es una pregunta buenísima la tuya, Seba. No sé si realmente alguien podrá tener una respuesta así bomba, ¿no? Para eso. Lo que sí yo podría decir es que las trombosis de venas profundas son bien distintas a las trombosis del ojo. Más allá de la diferencia de que si es en más de 60 años, la hipertensión arterial, con todos los fenómenos arterioscleróticos de la arteria central que comprime vena, etcétera, etcétera. Pero en los pacientes jóvenes, los estados de trombofilia que están involucrados, aún pacientes con anticoagulación o antiagregación, han hecho trombosis de vena central de la retina. Por eso que es muy discutido el tema de la profilaxis en estos casos, ¿no? Y a mí me ha pasado, hace años trabajaba yo con el doctor Alberto Achával, que es un angiólogo que estaba en el hospital privado, conocedor como nadie de todos los fenómenos de la coagulación, los trastornos trombóticos, etcétera, y anticoagulábamos sistemáticamente los pacientes viejos y jóvenes. Y hemos tenido un par de hemorragias intraoculares,
mejor dicho, una forma hemorrágica tan severa en la retina con los pacientes que todavía nos deben estar buscando para matarnos, ¿no? Y después, tiempo después, Jaire publicó un par de artículos en donde reflexiona muy bien sobre los mecanismos fisiopatogénicos de las trombosis y las diferencia muchísimo las trombosis venosas profundas, y que inclusive en la experiencia de él, muchos casos anticoagulados o antiagregados por pacientes que tenían esa comorbilidad, tener trombosis venosas profundas, hacían lo mismo una trombosis de vena central o inclusive de rama, ¿no? O sea, resumiendo, yo no me animaría a recomendarle ninguna terapéutica de esa índole a un paciente que se vaya a vacunar. Yo justamente tengo un caso de esta semana pasada que se está haciendo las inyectables, los antiangiogénicos en el IOC, Lore, que me consultó, y el hombre tuvo un infarto agudo de miocardio hace 3 años, está antiagregado, permanente, y hizo una trombosis de vena central de la retina bastante fea, muy exudativa, con exudados algodonosos, de una pinta isquémica bastante fea, y bueno, me sorprendió que aún antiagregado y todo lo hizo. Entonces la pregunta, si alguien pregunta si me tengo que tomar una aspirina o aspirineta antes de la vacuna, no, yo creo que es lo mismo, pero sí recomendarle que no deje de vacunarse. Pero claro. Es inexplicable. Quizás el mecanismo pueda tener algo que ver con algún tipo de tromboflebitis o un mecanismo inflamatorio de oclusión como la papiloflebitis, por ejemplo, pero no le encuentro otra explicación. Sí, no hay duda que hay un componente inflamatorio y que por eso que responden muy bien a los corticoides, ¿no? En las formas de pacientes jóvenes. Así que no hay duda que hay una enfermedad endotelial, más allá de que eventualmente pueda haber alguna cuestión anatómica propia, ¿no? A nivel de, digamos, el transcurso de la vena central desde que sale del ojo y sale después del nervio. Pero coincido en que hay que ser muy cuidadosos con el tema de los antiagregantes. Si el paciente tiene que antiagregarse o anticoagularse por una patología sistémica, y bueno, obviamente nosotros no vamos a interferir con ese tratamiento. Ahora, nos ha pasado muchas veces que cuando lo mandamos a hacer la evaluación cardiológica al paciente para que le examinen los vasos del cuello, ver si no tiene hipertensión arterial ignorada, que es una de las causas más frecuentes, o si tiene trombofilia, ya sea congénita o adquirida, el cardiólogo de uno lo antiagrega y a veces lo anticoagula. Entonces, eso hay que explicárselo muy bien a los pacientes. ¿Por qué? Porque el común de los clínicos o los cardiólogos equiparan las trombosis del ojo con las trombosis venosas profundas, y son bien distintas. Perfecto, ese es un concepto importantísimo que nos tiene que quedar, ¿no? Porque uno directamente piensa que el ojo es como el sistema venoso profundo, y Julio, muy bien lo aclaraste. Bueno, siendo casi las 21:10, les quiero agradecer. Fueron brillantes las presentaciones de todos los médicos. Gracias a los 2 apoyos de a Lorena y a Tiziano, que estuvieron apoyándolos. Y agradezco al panel, a Juan Alceba, a Carlos, a Roberto y especialmente a vos, Julio, que sabés lo que te aprecio. Los espero, los esperamos. Agradecemos su presencia, y el último lunes de julio estamos aquí de vuelta. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.